Segunda parte y final de la sesión 104. Vamos a hablar aquí sobre preocupación innecesaria y aceptación. Empecemos. En el episodio pasado, la primera parte de la sesión 104, cubrimos material personal, como es todo lo que nos queda ya en la ley del uno. Y conforme hablamos de la situación de Carla, ejercicios, luego también sobre su reflexión en términos de cómo su síndrome del mártir, como me gusta decirle, le estaba afectando. Pasamos a la conversación de gatos, o mejor dicho, del gato Gandalf, de Don y Carla principalmente, me parece, porque tenía años con ellos. Y la preocupación de Don de ver qué podían hacer porque estaba un poco ciego, cegato. Puedo salirme con unas mías una vez más con ese chiste. El gato estaba cegato. Eh, entonces Don estaba preocupado, estaba haciéndole preguntas para ver qué podían hacer y mejorar la condición del gato. Y en eso terminamos en esencia el episodio. Al final del episodio, sin embargo, Don estaba haciendo preguntas en términos de que si había algún tratamiento que le pudieran hacer. Y Don de hecho dijo que sí. Y eso llevó a que preguntara un poco sobre cómo sería la situación con el gato, si le dan las gotas. Rale dijo que no era muy recomendable que lo hiciera por razones que vamos a refrescar ahorita, pero en esa parte de la conversación estamos. Entonces vamos a ir precisamente a esta pregunta que fue la última que dejamos, y esta sesión va a ser bastante corta, como ya se habrán dado cuenta, pero tenemos algo más que sacar aquí, que es nuestra preocupación innecesaria, como acabo de decir, y la capacidad que tenemos en realidad de permanecer en ese estado de compasión sin involucramiento excesivo. Primera pregunta que tengo es la pregunta 14, donde Don dice: ¿podríamos administrarle las gotas de las que hablas que le ayudarían a la vista para que no encontrara el... Pausa por un segundo y dice: para que no estuviera confinado? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Raleigh dice: es poco probable. Don pregunta: ¿no hay nada que podamos hacer para... Pausa y dice: ¿hay alguna otra posibilidad de utilizar alguna técnica para ayudar a su vista? Raleigh dice: no. Fíjense, aquí para refrescar un poco, eran unas gotas que tenía que echarle al gato, y Ra había mencionado que tomar al gato y sujetarlo para echarle las gotas en esencia iba a ser una experiencia mucho más incómoda que la incomodidad misma de estar un poco ciego, de no poder ver bien. Pero Don insistía, obviamente, y quiere saber por qué y cómo y de qué manera le podemos ayudar. Por eso pregunta si hay alguna otra manera en la que, ¿no? Dice, para que de alguna manera que no estuviese confinado. Cuando le vas a echar las gotas al gato, tienes que agarrarlo y aguantarlo y tratar de que le caigan las gotas en el ojo. No, hay alguna otra manera de hacerlo. Raleigh dice que es poco probable y no hay nada que podamos hacer, alguna otra posibilidad, una técnica para ayudarlo, y Ra dice que no. Así que sí, hay muy poco que hacer. Pregunta 16, Don dice: ¿cuál es la razón metafísica de la pérdida de la vista? ¿Qué lo ha provocado? Y Raleigh dice: en este caso el componente metafísico es minúsculo. Este es el catalizador apropiado de la vejez. Así que entramos una vez más en esa parte de entender que todos envejecemos, todos morimos,
Y suena muy cliché decirlo, pero hay que acostumbrarse a eso, hay que ni siquiera acostumbrarse, hay que recordar que esa es la condición inicial de nuestra vida, de todo en realidad en el mundo, porque todo es cambio al final. Y entender de repente un poco más lo que significa la vida para poder entender lo que es la muerte. Eh, y Don preguntando, por supuesto, cuál es el componente metafísico, de qué manera esto impacta, ¿no? ¿Por qué está causando esto? Eh, ¿Por qué metafísicamente esto está causando la ceguera en el gato? Y Raleigh dice que el componente es minúsculo. Esto es simplemente el hecho de que estamos viejos y esto sucede. Pasemos a la otra pregunta. No tengo mucho que decir aquí, en realidad. Pregunta 17, donde dice: las gotas de las que has hablado que ayudarían a la vista, ¿en qué medida ayudarían a la vista si se administran? Y Rana dice: a lo largo de un periodo de aplicación, la vista mejoraría algo, tal vez un 20%, tal vez un 30%. La región ocular se sentiría menos tensa. Como contrapartida, aumenta rápidamente la rigidez de movimiento, de modo que mantenerse en una posición inmóvil es necesariamente bastante incómodo. Bien, algo que quiero explicar, porque es en esencia la dinámica que estamos viendo aquí, es, por un lado, Don quiere la mejoría de su gato, quiere lo mejor para el gato y que esté cómodo. Eso demuestra, como dije en el episodio pasado, el amor y el cariño que Don tenía hacia la mascota y que todos en realidad desarrollamos hacia nuestras mascotas y queremos lo mejor. Todos que tenemos mascotas sabemos ese sentimiento de querer que ellos estén bien, por su inocencia, por su dependencia de nosotros también. Y por el otro lado, el deseo de querer hacer cosas para que ellos estén bien hasta un punto en el que sea excesivo. Entonces, esta es la dinámica que estamos viendo. Nos preocupas, te amamos, queremos hacer algo por ti, y ese algo que queremos hacer por ti, ¿hasta qué punto es excesivo? ¿Hasta qué punto es demasiado? Y eso es lo que Don está reflejando aquí, lo que está representando, mejor dicho. Y Ra ahorita, fíjense que le dice que este tratamiento va a mejorar un 20 o 30% la visión del gato. Noten lo siguiente también. ¿Qué tanta importancia puede tener aumentar 20 o 30% la visión del gato con el tratamiento que le van a hacer? O sea, si le administran esto y mejora 20 o 30%, el gato realmente sentirá una diferencia que diga: wow, mi experiencia ha mejorado enormemente. Lo más probable es que no. Un 20 o 30% de la condición en la que estaba no es absolutamente nada. Y el tratamiento por el cual tenía que pasar era intenso, como ya vamos a ver. Y en buena parte voy a especular con algunas bases que tengo, porque no sabemos concretamente cómo era el supuesto tratamiento que no terminaron haciendo al final, por cierto. Pero se ve ese deseo de querer ayudar, de querer dar esta comodidad. Y empezamos a ver cómo de parte de nosotros podemos irnos demasiado hacia querer ayudar sin saber qué impacto puede tener. Ahora, es curioso porque yo veo aquí que nosotros podemos pensar, ¿ok? Bueno, pero 20 o 30% sería una mejora increíble. Yo lo haría. Uno piensa como humano y trata de humanizar al animal en este caso, ¿no? Y decimos, bueno, de repente eso puede funcionar y es mejor para el gato. Pero incluso obviando la experiencia de tortura que va a sentir el gato, y ya van a ver por qué,
al tener que administrar las gotas. Incluso antes de eso, un gato no sufre del mismo proceso psicológico que nosotros sufrimos al pensar y decir, bueno, no veo bien cuando antes veía mejor y me gustaría ver mejor. O sea, todo ese proceso psicológico no existe en un gato. Así que mejorarle 20 o 30% no se puede eh, comparar con lo que un ser humano es capaz de procesar mentalmente y decir, wow, sí, ¿no? Que mejora. El gato capaz y ni siquiera sentiría mucho la diferencia porque está enfocado en otro tipo de actividad o experiencia, la cual era sentirse cada vez más acogidos por sus dueños. Así que incluso ese elemento nos demuestra cómo nosotros, desde una aparente sabiduría superior, les podemos intentar dar algo que no van a encontrarle beneficio. ¿Les suena parecido esto? Cuando una entidad de otra densidad le dio a una entidad o a un grupo de entidades de una densidad inferior algo que sabiamente pensaron que les iba a servir. ¿Se acuerdan de esos monumentos en Egipto? ¿Cómo terminó eso? El mismo proceso, la misma dinámica estaba en juego aquí. Ra sentía que ellos podían ayudar a la humanidad al dar esta tecnología y dijeron, mira, podemos darles esto que va a mejorar sus vidas. Y no resultó muy provechoso. Del mismo modo nosotros podemos hacer esto con nuestras mascotas y ciertamente, que es donde lo quiero llevar, lo podemos hacer con otras personas, con otros yo. Porque ¿cuál es la dinámica? Amor, cariño, aprecio, cuidado. Queremos cuidar del otro yo y entonces pensamos que podemos hacer algo por ellos y ciertamente lo hacemos. Ahora, ¿esto quiere decir que no deberíamos hacer absolutamente nada? No, este no es el punto. Porque es inevitable que nosotros queramos hacer algo. Pero entonces quiere decir que no importa lo que nosotros hagamos, nunca vamos a poder ayudar a otra persona. Tampoco es cierto. Uno no sabe cuál es el resultado. En el medio, en el centro, en el encuentro de estas dos realidades, porque uno es una realidad que uno siente un deseo, un impulso de querer hacer algo por otras personas, sobre todo cuando los amas, los quieres. Ese impulso es innegable. Y quien lo niegue está entrando en una negación espiritual falsa. Una farsa espiritual. Y ciertamente esto es lo que encontramos en el New Age no dual, donde se sugiere no hay que hacer nada, todo es como es, no hay nadie aquí, no hay nada que hacer, etc. Esto es una visión, obviamente. Es lo que yo digo, es tratar de vivir los conceptos, no vivir la vida. Y eso no compagina, obviamente. Entonces, no se trata de esto, ni tampoco se trata de entregarse al hecho de que realmente uno nunca puede ayudar a otra persona. La persona se ayuda a sí misma. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, en el centro es donde está la parte importante, porque es innegable saber que queremos hacer algo y ayudar, y es innegable también que nosotros no podemos ayudar directamente. Así que, ¿por qué hacemos lo que hacemos? El aprendizaje es lo que importa aquí. No lo que hacemos, no tanto el resultado que pueda tener, sino más que nada la razón por la cual lo hacemos y cómo aprendemos de esa razón. La fuente. La fuente siempre es amor, cariño, aprecio, deseo de bienestar. De eso es que aprendemos en realidad, no del resultado. El resultado siempre va a ser algo, ok, ese es el resultado y podemos apreciar lo que sucedió y aprendemos cómo poder inyectar más de este amor, que es la fuente, hacia las futuras colaboraciones o la futura contribución que uno haga hacia otra persona o grupo de personas donde
ellos se puedan ayudar a sí mismos. Ok, entonces, una vez más, solo quería resaltar esa parte de cómo Ra dice que 20 a 30% es lo que puede mejorar la visión del gato, y en contraparte van a mantener esta rigidez del gato, y ya van a ver por qué. Que bueno, es la parte que lo va a hacer sentir bastante incómodo. Pasemos a la otra pregunta. Y pasemos en cualquier momento aquí. Bien. Pregunta 18, donde dice: entonces Ra piensa que el beneficio derivado de las gotas no compensaría la incomodidad del gato. Esto probablemente, pausa y luego pregunta, ¿hay alguna manera de que al gato se le administrara anestesia y se le pusieran gotas en los ojos de manera que el gato no fuera consciente de recibir las gotas? Ra dice: el daño causado por la introducción del anestésico alopático en el complejo corporal de esta entidad cosechable eclipsa con creces la quietud resultante que permitiría la administración de medicamentos. Entonces ahora vemos tres opciones aquí. La primera opción es dejar al gato que simplemente sea tal cual como está, con su pobre visión, un poco débil por la vejez, y dejarlo simplemente ser de esa manera, tal cual. Opción B, tratar de administrarle las gotas para que pueda ver mejor, y eso sujetándolo y sometiéndolo a una experiencia que es muy, muy incómoda, muy desagradable. Opción C, ponerle anestesia para que no experimente esa inmovilización, esa rigidez de mantenerlo agarrado y abrir los ojos y echarle las gotas, ponerle anestesia para eso. Esa es opción C. Y Ra dice que opción C en esencia es peor que opción B. Cuando dicen, y es curioso que mencionan que la entidad es cosechable para tercera densidad, como ya habían dicho, y de repente eso es algo más que considerar pensando, ¿no? Una mente, imagínense la trayectoria de la mente del gato, inicialmente bastante avanzada, según Ra dijo en otras sesiones, porque esta no es la primera vez que están hablando de gatos, por cierto. Pero era una entidad de segunda densidad bastante avanzada. Y cuando hablaron del gato, dijeron que estaba cosechable a tercera densidad. Así que era un gato que ya había aprendido bastante en vidas pasadas, y al pasar por este proceso ya estaba listo para ser cosechado a tercera densidad. Ahora imagínense toda la trayectoria del gato siendo querido y amado por Don, Carla y Jim, y al final de su vida la experiencia más traumática de constantemente estar sometido a este tipo de tratamiento. Bueno, no sé si eso se traslada, bueno, definitivamente se debe trasladar en el complejo mental, pero no mantendríamos muchos traumas ya metidos en la pobre mente del gato para cuando vaya a subir a tercera densidad. Cosas que pensar de repente dentro del modelo de la ley del 1. Así que sí, Rand dice que esto es peor todavía, ponerle anestesia para poder echarle las gotas, y al final todo lo que está buscando Don aquí es mejorarle 20 o 30% la visión al gato. No es lo más apropiado, a mi parecer. Pero pasemos a la próxima pregunta. Don dice: siento insistir tanto en este tema, pero realmente esperaba encontrar alguna forma de ayudar a Gandalf. Supongo entonces que Ra ha sugerido que dejemos las cosas como están. ¿Cuántas aplicaciones de gotas serían necesarias para obtener alguna ayuda para los ojos? Aproximadamente. Y ahora, Ra dice aproximadamente entre 40 y 60. Hasta Don dice
40 haces, y se pausa y dice, ¿qué? ¿Cada día? ¿Una vez al día? ¿O algo así? Ra empieza a decir algo distinto y dice, por favor, expulsa el aliento sobre el pecho de este instrumento. Esto se hizo según las instrucciones, dice el material. Don dice, ¿eso fue satisfactorio? Ra le dice que sí. Y luego Don pregunta, había preguntado si las gotas debían administrarse una vez por periodo diurno. ¿Es correcto? Y Ra le dice, esto depende del médico alópata de quien las recibas. En esencia, depende de lo que el médico le diga. O el veterinario, en este caso, me imagino. Así que 40 a 60 gotas. Les voy a contar una pequeña historia personal. Creo que ya la comenté en el episodio pasado, pero voy a expandir un poco en cuanto al tratamiento subsecuente. Cuando creo que yo tenía 2 o 3 años, tuve un accidente con un clavo en la pared. Mi ojo, lo sé, siempre suena extraño imaginarse eso. Pero sí, eso me pasó. 2 o 3 años estaba guindando un peluche en la pared, perdí el equilibrio y me guindé yo en el ojo. Eso causó un trauma, casi pierdo el ojo. Me operaron, me salvaron el ojo y quedé con una visión muy pobre. Quizás así es como Gandalf veía. Toda mi vida he visto así. A los 18 años, antes de hecho, me habían diagnosticado ya con catarata, que es algo que sucede cuando uno tiene un trauma en el ojo. De alguna manera se lastima el cristalino, que es esa membrana o saco de líquido que, como el mismo nombre lo sugiere, es cristalino. Y se empezó a opacar. Entonces eso desarrolló una catarata. Me dijeron que mi visión podía mejorar si me sacaban la catarata. Y yo, ok, perfecto. Me sacaron la catarata. Y mi visión no mejoró. Sé que al mismo tiempo me hicieron otra cirugía con láser, una pupiloplastia, para poder ampliar más la pupila. Yo, en buena medida, y mi tío, que estaba ayudándome en todo esto durante el proceso, porque a él también le estaban sacando sus cataratas, ya estaba bastante avanzado de edad. Llegamos a concluir que el doctor lo que quería era simplemente sacarle bastante dinero al seguro, como es normal. Y bueno, en cualquier caso, me hicieron diferentes tratamientos. No recuerdo en cuál, me parece que fue o después de la operación de catarata o después de la pupiloplastia, que me mandaron un tratamiento de 4 gotas que me tenía que echar cada 2 horas. Se puede imaginar que cada media hora entonces me estaba echando una gota. Y eran varias. 3 gotas, 4 gotas, no me acuerdo. Así que los tratamientos de ojos con gotas pueden ser bastante demandantes. Cuando Ra dice 40 a 60 gotas, yo me imagino que esto tiene que ser al menos, pero al menos 3 veces al día. Y estaríamos echando que 10 a 20 gotas, incluso si las distribuimos 5 gotas a 6 gotas por cada ojo, o 10 gotas, perdón. No sé, es una cantidad. Y en realidad, ¿por qué echar tantas gotas? Tiene que ser por más tiempo. Algo me dice que esto era capaz hasta 6 veces al día. Demasiadas veces. Y la cantidad de gotas también. Imagínense eso para un gato que está pasando, está ya viejo, ya quiere simplemente echarse, relajarse y tener a sus amados cerca, a sus dueños. Así que no era la mejor opción, obviamente. Así que, una vez más, apunta a qué tanto nosotros queremos y podemos ayudar a alguien o a otro yo, y los límites de lo que significa eso.
de querer hacer el bien hacia otras personas y estar muy enfocado en los medios en vez de el motivo o la razón. Así que lo dejo ahí a consideración y en las conclusiones de hecho expando un poco más. Siguiente pregunta, y donde ya Ra en esencia dice basta. Donde dice, ¿cuál es el nombre de las gotas? Ra dice, tenemos dificultad, por lo tanto nos abstendremos de responder a esta pregunta. Ya, basta, no podemos seguir hablando de este tema. Don dice, siento insistir en este punto. Estoy muy preocupado por el gato y entiendo que Ra recomiende que no las usemos. Yo solo, pausa y dice, usar las gotas y no lo haremos. Solo quería saber qué es lo que no hemos estado haciendo para ayudar a la vista. Me disculpo por insistir en este punto. Concluiré preguntando a Ra si tiene alguna otra recomendación que hacer con respecto a este animal, este gato. Ra le dice, alégrate de su compañía. En inglés dicen rejoice in companionship, lo cual es como regocíjense en compañía. En esencia, Carla, Don, Jim, que lo envuelvan en amor y cariño al gato. Y esto me lleva justamente a la fuente de lo que estaba hablando. Más allá de lo que uno quiera y pueda hacer por otra persona, la razón por la cual uno lo quiere hacer es porque te preocupan, los quieres, deseas lo mejor para ellos. Y a veces nos podemos quedar muy pegados, como Don representa aquí, en la mejor manera de hacerlo. ¿Cómo puedo hacer para que esté bien? ¿Cuál es la mejor técnica? ¿Qué es lo mejor que no he estado haciendo? Etcétera. Estamos muy preocupados por el mecanismo, la herramienta que podemos dar. Y se nos olvida que la razón inicial es ese amor. ¿Qué es lo que Ra sugiere aquí al final? Alégrate de su compañía. Comparte ese amor, comparte ese cariño. De la mejor manera como lo puedas hacer. No a través de algo que hagas por la otra persona. Y de nuevo voy a hablar de esto en las conclusiones. Pero antes de eso, vamos a cubrir la última pregunta. En esencia, la última pregunta. Don aquí dice, cuando nuestro editor nos devolvió la introducción del libro, que originalmente se llamaba La Ley del Uno, en la introducción Carla había estado hablando de la reencarnación y se añadió una frase. Decía, porque aunque originalmente formaban parte de las enseñanzas de Jesús, fueron censuradas de todas las ediciones posteriores por la emperatriz. ¿Podría Ra, por favor, comentar el origen de que se haya colocado eso en nuestra introducción? Ra le dice, esto sigue el camino de los sucesos, condiciones, circunstancias o coincidencias subjetivamente interesantes. Sugeriríamos una consulta completa más en este momento. Esto, según Jim cuenta en el comentario de esta sesión, ellos habían entregado ya el material y la introducción, o les habían pedido la introducción al libro, y Carla escribió algo, pero no puso eso. Entonces, de alguna manera se filtró a la edición y en la introducción salió esta parte. No sé qué significaba esto para ellos, no sé qué significado tenga en particular, pero lo que Ra en esencia dice, porque Don está preguntando, hey, ¿de dónde salió eso? Porque nosotros no lo pusimos. Y la respuesta de Ra es básicamente sincronicidades, ¿no? Cuando dicen, esto sigue el camino de los sucesos, condiciones, circunstancias o coincidencias subjetivamente interesantes. Esa es la descripción de una sincronicidad. Así que, ¿de dónde salió? No lo sabemos. ¿Cuál es el propósito? Tampoco lo sabemos. Eso era una sincronicidad para ellos
¿Qué representaban para ellos? No lo sé. ¿Y qué representa en particular para alguien? Tampoco lo puedo saber. Esto me recuerda que es una sensación extraña cuando uno tiene una sincronicidad y uno está como que, claro, mira, ahí está, eso es. Y de repente se lo cuentas a alguien y se pierde todo el sentido. Subjetivamente interesante, no es interesante para todos, únicamente para ti. Ahora sí, pasemos a la última pregunta o despedida de Ra. Don dice en la pregunta 26, ya para cerrar, supongo que antes del proceso del velado no existía ningún plan arquetípico para el proceso evolutivo. Se dejaba totalmente al libre albedrío de las mente, cuerpo, espíritus evolucionar de la forma que desearan. ¿Es esto correcto? Ra le dice, no. Soy Ra, los dejamos en apreciación de las circunstancias de la gran ilusión en la que ahora eligen tocar la flauta y el timbal y movernos o moverse al ritmo. Nosotros también somos actores en un escenario. El escenario cambia, los actos se apagan, las luces vuelven a encenderse y a lo largo de la gran ilusión y lo que sigue está la majestuosidad subyacente del Creador único infinito. Todo está bien, nada se ha perdido. Vayan adelante regocijándose en el amor y la luz, la paz y el poder del Creador único infinito. Soy Ra, Adonai. Y esto nos lleva al final de esta sesión. Curiosamente, con Don haciendo una pregunta sobre la mente arquetípica y Ra a veces provoca darle una personalidad a Ra. Pero es que es tan tentador. Durante la última parte de esta sesión, hablando del gato, Ra ya había perdido mucho interés en querer hablar sobre esto. Y se nota al final cuando le dicen que están teniendo dificultades y que se abstienen de responder. A veces esto puede sonar un poco arrogante. A mí me parece gracioso cuando la gente humaniza a Ra diciendo que son desconsiderados, que son no sé qué. He escuchado todo tipo de cosas, ¿no? Porque en realidad lo que estamos haciendo es reflejando nuestra propia personalidad en ellos. Pero algo sí es cierto, que si tú vas a pedir información, digamos que tú vas a un zoológico, ¿ok? Y tú vas a pedir información ahí a la taquilla y está la muchacha que tiene conocimiento sobre todo esto y tú le preguntas primero, oye, ¿dónde están los osos? ¿Y dónde están los hipopótamos? ¿Y dónde se compra el algodón de azúcar? Y de repente empiezas a preguntarle, ¿y cómo se llama tu abuela? Y a mí me gustan los gatos, ¿a ti te gustan los perros? Y hacer otro tipo de preguntas que se empiezan a escapar de la especificidad de lo que la persona puede ayudarte. Te aseguro que la persona va a tener una respuesta muy similar, o debería tenerla si es totalmente genuina, porque pierde interés. Y esto pasa. Así que al formular una pregunta, al querer acercarte a preguntar algo, a quien sea, considera en realidad cuál es la ayuda que ellos quieren dar. Considera cuál es su deseo y la capacidad que tienen para poder responderte. Esto es lo que yo siento que pasó aquí al final, Don indagando mucho sobre algo que inicialmente podía ser una sola pregunta. O sea, mira, el gato está en esta condición, hay algo que podemos hacer para mejorarlo, de ser así, ¿qué es? Y de repente Ra hubiese dado una respuesta mucho más completa. No lo sé. Simplemente decirle, no hay nada que puedas hacer. Pero es que de nuevo, Ra estaba obligado o comprometido a responder de la mejor manera. En cualquier caso. La cuestión es que ya al final aquí Ra decía, ok, no,
en respuesta a la pregunta de Don, que por cierto, yo aprovecho para decir que no estoy seguro de lo que Don quiso decir aquí al preguntar si antes del velo no existía ningún plan arquetípico para el proceso evolutivo. Porque uno, sabemos que antes del velo obviamente había una mente arquetípica. Dos, obviamente había un plan evolutivo porque creación es evolución. Y tres, la mente arquetípica obviamente juega un papel en la evolución porque hay mente, cuerpo, espíritu. Entonces hay obviamente una estructura y también sabíamos que había matriz, potenciador y significante. Así que no sé de dónde viene la pregunta de Don. Quizás hubiese elaborado más y se entendiera, pero cuando Don pregunta si esto es correcto, Ra le dice de inmediato que no. Porque él está suponiendo que es que no existía ningún plan arquetípico, sino que las entidades por libre albedrío evolucionaban como les diera la gana. No funciona así. Entonces uno pudiera decir, pero es que si Ra hubiese dado una respuesta, supiéramos más sobre la mente arquetípica antes del velo y todo esto, etc. Y lo que Ra hizo aquí al final fue simplemente hablar poéticamente. Pero yo prefiero esa respuesta que dio Ra. Y la llevo a las conclusiones. Más allá de las preguntas triviales, entre comillas, más allá de las preguntas muy sofisticadas, indagaciones sobre procesos metafísicos, modelos de la realidad, estructuras de la mente, etc. Más allá de todo eso, paralelo a lo que estamos hablando, de más allá de las herramientas, de las técnicas, de la ayuda que uno pueda dar, de el tipo de servicio que uno pueda prestar, más allá de todo esto que es actividad, reside algo que es más importante que todo. Noten lo que Ra dice. Al despedirse le dicen: los dejamos en la apreciación de las circunstancias de la gran ilusión en la que ahora eligen, en esencia, tocar música y bailar a su propio ritmo. Ok, esto indica estamos en una dinámica de vida. El escenario cambia, dicen. O mejor dicho, antes dice, nosotros también somos actores en un escenario. Ra. De alguna manera están diciendo, hey, recuerda que nosotros también somos entidades que estamos en proceso evolutivo. El escenario cambia, el escenario donde estamos todos actuando cambia. La naturaleza de la realidad es cambio, un fluido de experiencia. Los actos se acaban, las luces vuelven a encenderse. Y a lo largo de la gran ilusión, y la que sigue, está que la majestuosidad subyacente del Creador único, infinito. Detrás de todas estas técnicas, de todo este deseo de querer ayudar, de todo este impulso natural que tenemos de movernos, de actuar, hay algo. Ese algo eres tú fundamentalmente. Ese algo lo ignoramos, como estaba diciendo, en la dinámica del impulso de querer ayudar, que es amor, aprecio, deseo de bienestar, etc. Y la imposibilidad de poder hacerlo, porque solamente podemos ofrecer el espacio para que la otra persona se ayude a sí mismo y quedarnos un poco estancados en la mejor manera, la mejor herramienta. Todo esto que es la preocupación excesiva de la cual hablaba, nos limita la capacidad de aceptación que podemos tener, que es la herramienta más poderosa que existe en la existencia universal.
Porque la palabra aceptación únicamente tiene sentido cuando hay un deseo de controlar. Porque, por ejemplo, yo jamás te indicaría a ti que aceptes el espacio donde estás. Porque tú jamás tienes resistencia al espacio. Me refiero al espacio físico. Te digo, cuando camines, no pongas resistencia al espacio. Jamás te indicaría eso porque tú no estás resistiéndote. No hay un deseo de controlar nada. Sin embargo, si te estás resistiendo a tener que caminar y tienes que caminar, yo te diría, hey, no te resistas a caminar porque obviamente acepta que tienes que caminar. ¿Sí? Entonces, la aceptación a veces la utilizamos y la hablamos siempre en contexto de cuando hay algún tipo de resistencia. Porque cuando no hay resistencia, estamos como el espacio, cero resistencia. No hay fricción, no hay capacidad, no hay posibilidad de fricción. Entonces, detrás de todo esto, de los diferentes actos, fluidos, música, danza, todo el acto, está la majestuosidad subyacente del Creador único, infinito. Yo a través de los años me he dado cuenta cada vez más a lo que se referían las religiones o las personas religiosas al decir que, o al criticarnos a nosotros en nuestra juventud, a que no le prestamos suficiente atención a Dios, o no estábamos mucho con Él, que no sé, no me viene una manera de parafrasear lo que decían, pero es eso, o sea, estás perdido, no estás con Dios, o Jesús pudieran decir. Ahora lo entiendo, porque no estás en contacto con tu propio ser, con esto que está más allá de todo lo que es actividad, y que de hecho es el impulsor de que tú quieras ayudar y servir a otras personas de la manera como lo haces. La herramienta es irrelevante, es el deseo, la intención con la cual quieres hacerlo. Ponte en contacto con eso y siempre vas a estar en paz, porque no vas a tener expectativas de lo que esto pueda hacer. El resultado también es el resultado del resultado aprendemos. Punto. Pero estar en contacto constantemente con esto que realmente eres y que todos somos en realidad. Todos tenemos el mismo impulso cuando nos damos cuenta. Ahí es donde está el verdadero fruto de este proceso. Esto es todo lo que tenemos por hoy. Les prometí que iba a ser corto, relativamente. Nos queda la sesión 105 y 106, 2 sesiones más. 2 episodios por cada uno me parece apropiado. Y terminamos. Como siempre, gracias. Aquí es donde les agradezco por siempre estar interesados, incluso hasta el final. Ya llevamos todo este tiempo cubriendo la ley del 1 y estamos a punto de terminar. Parece increíble, ¿no? Pero sí, no tengo mucho que decirlo, sino recordarles, estamos reuniéndonos semanalmente en Telegram. Bueno, en Telegram anuncio siempre, mando la invitación para la llamada, además de otros mensajes. Si no te has unido, en la descripción tienes la invitación y espero conocerte ahí. Somos un grupo que a través de las semanas o meses que ya llevamos se ha congeniado bastante bien. Un grupo de amigos, básicamente, entre todos, y aprovechamos para hablar de la ley del 1, para meditar, explorar este creador único, infinito, que está subyacente en todos nosotros y que solamente podemos, o que fácilmente podemos acceder a él, o a ello, o a eso, dentro de nosotros mismos. No cuesta mucho. Espero verte ahí, conocerte. Que pases feliz día, feliz noche, donde quiera que estés, y nos vemos en la primera parte de la sesión 105.